Ahora a la vocera de gobierno, Carla Rubilar. Estamos muy orgullosos y que queremos ver qué están sintiendo los chilenos 6 años después de la primera consulta contra la discriminación. Han pasado varios años desde que logramos aprobar la ley antidiscriminación, una ley que costó muchísimo sacar del Parlamento y que lamentablemente todavía tiene fallas y que queremos perfeccionar. Para eso es la consulta, para perfeccionar la ley, para poder mejorar la institucionalidad que hoy día existe en materia de combate a la discriminación y para algo más relevante aún, preguntarnos qué Chile le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cuál es el Chile que le vamos a dejar a las próximas generaciones? Y desde el Gobierno de Chile decimos fuerte y claro que queremos dejar un Chile donde yo te respeto, así que tú también debes respetarme, donde nos respetamos unos a otros, que es mucho más que la tolerancia, que es mucho más que aceptar sin entender, sino que entender profundamente que puede haber un otro que piensa diferente a mí y que eso es tan válido como lo que yo creo. Tenemos efectivamente que avanzar mucho en nuestro país y por eso les pedimos que nos ayuden contestando esta consulta. No demora mucho. Son las mismas preguntas de hace 6 años atrás para poder compararlas. Pero hace 6 años atrás respondieron 30.000 personas. Queremos ahora al menos el doble, al menos 60.000 personas respondiendo a esta consulta antidiscriminación, porque vamos a tomar muchas medidas para mejorar el Chile en que todos vivimos y que tengamos un Chile donde nos respetemos todos y donde nuestros niños y niñas que están aquí aprendan que uno de los valores más importantes se llama respeto. Así que estamos muy agradecidos de la presencia de la ministra de la Mujer, Isabel Pla, donde tenemos muchas cosas todavía que hacer ahí, del ministro de las Express, Felipe Ward, donde vamos a avanzar con él de la mano para muchos cambios legislativos relevantes, la sociedad civil, que nos va a ayudar a sacar adelante estos cambios, y también agradecer profundamente a quienes son parte de nuestros spots, de nuestros mensajes de sensibilización que van a recorrer Chile, que se atrevieron a contar sus historias de dolor, de sufrimiento, pero también de coraje y de valentía, para que nuestros niños y niñas aprendan que el respeto es el valor más poderoso que tenemos que inculcar. Así que estamos tremendamente agradecidos. Mañana también es un día muy relevante en materia de respeto, en materia de no discriminación. Mañana parte, ya no la inscripción en el registro civil, sino nuestra ley de identidad de género. Y nos sentimos orgullosos, efectivamente, de mañana poder tener ese hito en nuestro país. Queremos agradecer a todos y cada uno de los que nos han acompañado hoy día y ayúdennos con la difusión de nuestros spots de sensibilización, de todo tipo, porque lamentablemente en nuestro país, el 2013, más del 46% de las personas se sintió discriminado alguna vez y el 81% de las personas se sintió discriminado alguna vez por un funcionario público. Tenemos mucho trabajo que hacer en el Estado, en el Gobierno. Somos nosotros los primeros que tenemos que capacitarnos y trabajar para no discriminar. Ministra, buenos días. Muy buen día. Quería preguntarle por la entrevista que conocimos del presidente Piñera a CNN, donde hablaba de videos falsos difundidos por los medios. ¿Qué videos son esos? ¿Qué medios los difundieron? ¿Hay querellas contra esos medios? Y lo segundo, por el informe de Big Data que se ha hablado, que se ha sido difundido también, ¿lo encargó el gobierno y qué empresa o qué experto hizo ese informe? Quiero contarle de que en la entrevista que dio el presidente Piñera y que fue emitido el 15 de diciembre, él comenta al respecto de lo que son las fake news, que son algunas noticias que aparecieron como noticias durante estos 60 y tantos días y que eran noticias de otros tiempos, de otros sucesos y algunos videos y noticias que no eran en Chile, sino que eran fuera de Chile. Pero también en esa misma entrevista el presidente dice de forma fuerte y clara que reconoce los abusos, los excesos y las vulneraciones en materia de derechos humanos y que no habrá impunidad y que en nuestro Estado de Derecho esperamos obviamente una investigación seria y sanciones para los responsables,
porque Chile es un país profundamente comprometido en materia de derechos humanos y lamentamos todos y cada uno de los hechos que terminaron en la muerte de algún compatriota, que terminaron en la lesión de algún compatriota y que lamentablemente fueron víctimas de la violencia. Así que si bien existen algunos videos que fueron emitidos en algún momento a través de redes sociales como eventos durante estos 60 y tantos días que no correspondían a este tiempo o eran de otros países y de hechos de otros países, lo cierto es que en la misma entrevista el presidente reconoce las vulneraciones a los derechos humanos, abusos y excesos policiales de nuestro país, los condena categóricamente y dice claramente que no habrá impunidad. Ministra. Lo de Big Data, ministra, ¿qué empresa hizo ese informe y si lo encargó el gobierno o qué experto? La información oficial que nosotros tenemos, y es importante clarificar dos cosas. La información oficial entregada por la Subsecretaría del Interior es que el informe de Big Data, que es el que se conoció por un medio de comunicación por una filtración, es un informe que fue entregada a la Agencia Nacional de Inteligencia por parte de una fuente que, dada la ley de inteligencia, se debe mantener reservada, no fue encargada por el gobierno ni fue financiado por el gobierno. Ese es un informe de análisis de redes sociales que llegó a la Agencia Nacional de Inteligencia y que llegó a manos del gobierno y fue puesto a disposición de la Fiscalía como insumo para las investigaciones que ellos estaban realizando. Otra cosa completamente diferente es la recopilación de información de inteligencia que realiza la Agencia Nacional de Inteligencia y los otros organismos de inteligencia del Estado y que fueron compilados y entregados por el director de la ANI, Gustavo Jordán, al fiscal nacional. Entonces, para que se entienda, una cosa es el informe Big Data que llegó a la Agencia Nacional de Inteligencia, no encargado por el gobierno, no financiado por el gobierno y que el gobierno solamente puso a disposición de la Fiscalía, que es el que conocen ustedes a través de un medio de comunicación. Y otra cosa es el informe de inteligencia normada, regulada, de las instituciones de inteligencia del Estado y que fue entregada por Gustavo Jordán al fiscal nacional bajo la Ley Nacional de Inteligencia. Ministra, buenos días. Muy buen ¿Se día. entiende entonces sus palabras que es más de un informe el que existe y el que ha sido entregado al Ministerio Público y que en cuál de los dos informes el presidente basa sus dichos de la intervención extranjera? Quiero decirle que efectivamente existen dos informes, un informe de Big Data, que es el que ustedes conocen, que es un informe, insisto, no encargado por el gobierno, no financiado por el gobierno, que le llega a la Agencia Nacional de Inteligencia y que la agencia pone a disposición del gobierno y el gobierno entrega a Fiscalía como insumo de las investigaciones. Otra cosa es el análisis de inteligencia que realizan los organismos estatales y que se pone a disposición de la Fiscalía bajo la ley de inteligencia y por tanto la reserva, que esperamos que la Policía de Investigaciones y las policías conviertan en evidencia judicial para poder hacer mayores investigaciones a través del Ministerio Público. Pero ¿sobre cuál informe basa el presidente Sebastián Piñera sus dichos o su análisis con respecto a la intervención extranjera? Porque es básicamente el fundamento que él tiene también. El presidente tiene obviamente información en materia de intervención de redes sociales, de incentivo a la violencia en protestas masivas, pero esa información nosotros como gobierno en este minuto creemos que, dada la complejidad de la información que se ha ido entregando en estos días, parece lo más correcto esperar el resultado de la investigación, ya que el director de la PDI ha dicho que están en una hebra investigando y entregando los antecedentes a la brevedad a la Fiscalía y creemos que lo más correcto en este momento es mantener la prudencia y esperar el resultado de la investigación. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenos días. Quiero profundizar con el tema de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Usted hoy ha hablado mucho del respeto, de la paz. Hay, por ejemplo, sectores del Frente Amplio que dicen que las declaraciones agravan la crisis. Incluso dice que está jugando con los derechos humanos el presidente. ¿Cuál es la intención del presidente Sebastián Piñera de hablar de estos casos que parecen ser más aislados? Hoy el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos decía que la mayoría de los videos que hemos visto son verdaderos. ¿Por qué el presidente insiste con una cifra tan pequeña que pudieran ser estos videos que son falsos o incluso montajes? Tampoco le respondí a mi compañera si va a querellarse contra algún medio de comunicación, por ejemplo, que esté difundiendo este tipo de medios. Nosotros hemos sido bastante claros al respecto de la responsabilidad de los medios de la emisión de lo que son las noticias falsas.
Lo conversábamos hace unos días atrás en una vocería, que dadas las nuevas tecnologías de la información, es muy relevante tener la certeza de que lo que se está emitiendo es información real, y nosotros ahí creemos obviamente en la ética periodística y en la revisión de los antecedentes. Al respecto del tema de las declaraciones del presidente en esta entrevista del día 15 de diciembre, yo quiero decir de forma clara y categórica, cuando uno avanza en la entrevista del presidente, el presidente no tiene dos matices. Habla de que existen y existieron, lamentablemente, vulneraciones a los derechos humanos, abusos y excesos policiales que están siendo investigados por el Ministerio Público, que esperamos que no haya impunidad, que esperamos que el Ministerio Público avance con diligencia y que sean sancionados como corresponden. Yo les pido ver la entrevista completa del presidente al medio en cuestión, porque es una entrevista donde el presidente habla de forma clara y categórica al respecto de lo que sucedió en estos 60 y tantos días, cómo al gobierno obviamente le duele cada una de las muertes, cada una de las personas lesionadas, cada una de las personas que sufrió la violencia en estos días, y que aspiramos a que cualquier persona que se haya salido de los protocolos, haya abusado, haya utilizado uso excesivo de la fuerza, haya cometido un delito o una vulneración a los derechos humanos, sea investigado y sancionado como corresponde. Incluso ocupa la palabra "no habrá impunidad", y eso es la convicción profunda que tiene el presidente Piñera. Ministra, solo lo que pasa es que el de presidente... la vocera de gobierno ante las preguntas, ¿verdad?, de la prensa en torno a las repercusiones que ha generado y las dudas que han generado estos elementos, ¿verdad?, entregados por el presidente Piñera en una entrevista a la cadena CNN Internacional, que ha generado bastante polémica. Estamos terminando esta primera parte de la mañana informativa. Los dejamos invitados a seguir informándose en el canal 24 Horas. Que tengan buen día.